Revelar el secreto que estuvo detrás de los grandes milagros que están en la Biblia. ¿Por qué es importante saber el secreto, conocerlo, desmenuzarlo? ¿Cómo podemos usarlos nosotros en el día de hoy? El secreto estaba en que todos ellos escuchaban la voz de Dios. Vamos a seguir algunos de esos pasajes y vamos a descubrir cómo era que Dios le hablaba y a través de que ellos escuchaban. Para comenzar este tema, lo primero que vamos a hacer es un ejercicio de audición. Vamos a escuchar la misma frase en 3 idiomas diferentes. Y entonces, según el idioma primario que usted tenga, va a escucharla en el idioma primario. En el caso mío, yo escucho el español. Escuchemos la frase. Lord, I want to hear your voice every day. No importa cuántas voces haya al mismo tiempo hablando, siempre se detecta con aquella que tú estás más relacionado, con aquella que tú estás más familiarizado, con aquella que naciste, con aquella que es tuya, que tú la hiciste tuya, que es parte de tu vida. En el día de hoy nosotros queremos llevarnos a todo, a entender la voz de Dios como si fuera parte de nosotros. Estar tan cerca a la voz de Dios que podamos entender cada momento qué es lo que Él nos está diciendo a nuestras vidas y a nuestros cercanos. Hay veces que nosotros no nos damos cuenta en nuestro idioma natal que ese idioma tiene un vocabulario básico, el cual nosotros dominamos desde que somos pequeñitos. Pero cuando vamos a aprender un nuevo idioma, si fuéramos a aprender el idioma inglés y estamos hablando español, tenemos que aprender un vocabulario básico. Ahora, desde nuestra perspectiva hoy, que queremos aprender el idioma del cielo, ¿cuál será el vocabulario básico del cielo? El vocabulario básico del cielo, es decir, para poder escuchar la palabra de Dios, para poder escuchar a Dios, tenemos que saber que el vocabulario básico imprescindible, es la lectura de la Biblia. Ejemplos de revelación después de leer las Escrituras. Cuando Esdras abrió el libro de la ley y leyó en público, el pueblo entendió la palabra y lloró de arrepentimiento. ¿Cuándo lloró el pueblo de arrepentimiento? Después de haber entendido la palabra. En los tiempos del rey Josías, que está en el libro de Reyes, capítulo 22, el sacerdote Hilcías encontró el libro de la ley. Y cuando lo leyó delante del rey Josías, él rasgó sus vestidos y buscó al Señor, porque comprendió que el juicio vendría por la desobediencia y trajo una reforma espiritual a Israel. Vocabulario básico para el pueblo de Dios. La lectura de la Biblia es el vocabulario básico del cielo. Otros pasajes de la Biblia donde leyendo las Escrituras hay revelación. El etíope iba en su carro. Hechos capítulo 8. El etíope leía al profeta Isaías, pero no entendía que lo que había en la palabra. Y Dios, ¿quién lo envió? Dios envió a Felipe. El etíope leía las Escrituras y Dios envió un mensajero. ¿Entiendes lo que lees? ¿Cómo voy a entenderlo si nadie me lo explica?
leía la Biblia, Dios manda a su mensajero. Y Jesús mismo le explicó las escrituras, comenzando desde Moisés hasta los profetas. Y los discípulos decían, ¿y no ardía nuestro corazón cuando nos revelaba las escrituras? Cuando nos revelaba las escrituras, ardía nuestro corazón. La voz de Dios resuena en cada página de las escrituras. La Biblia no es un libro antiguo y muerto, sino la palabra viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos. Así que en el día de hoy, la primera simiente, la primera piedra para poder escuchar la voz de Dios en nuestras vidas es la Biblia. Es nuestro vocabulario básico para entender y escuchar la voz de Dios. Hermosísimo es el del Antiguo Testamento, primer libro de Reyes, cuando Elías tiene vivo celo por Dios y restaura el altar a Jehová, y ahí hace descender fuego del cielo. Luego de esto los profetas de Baal son todos asesinados, todos eliminados. Pero luego de este pasaje tan hermoso, viene Jezabel y le hace una amenaza directa al profeta y le dice: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto a tu persona como la de ellos. Una amenaza de muerte. Elías va hacia el monte Oreb y allí se guarda. Y Dios le dice: sal porque te voy a hablar. Y cuando él sale, viene un viento fuerte que quiebra las montañas, que quiebra las rocas. Pero ahí no estaba la voz de Dios, ahí no estaba Dios. Luego de eso viene todo un terremoto, pero ahí tampoco estaba Dios. Un fuego, ahí tampoco estaba Dios. Si no fue cuando vino un silbo apacible, donde estaba la voz de Dios. Nosotros podemos escuchar la voz en la quietud, en el silbo apacible, en nuestro tiempo de oración y quietud. Ahí podemos escuchar la voz de Dios. Este capítulo 2 está basado en la oración y en el silencio. Es decir, podemos escuchar la voz de Dios en la oración y en el silencio. Pero más que nada, quisiera en el día de hoy motivarnos a cada uno de nosotros a enamorarnos del tiempo que pasamos en oración, a enamorarnos de ese silbo apacible, a enamorarnos para escuchar la voz del Espíritu Santo en nuestro tiempo devocional. Una vez que nosotros nos enamoremos de ese tiempo a solas con Dios, nuestra vida va a cambiar. Y hoy no simplemente estoy hablando de milagros y portentos como en los días de Elías, o como en los días de David, o como en los días de los grandes profetas. Hoy estoy hablando también en las cosas simples de nuestra vida, en las cosas pequeñas, cuando necesitamos realmente de Dios. Hay cosas muy pequeñas que nosotros también necesitamos de Dios. Necesitamos de Dios cada día, en nuestro trabajo, en nuestro diario andar, en nuestra finanza, con la crianza de nuestros hijos. Necesitamos escuchar la voz de Dios. Necesitamos escuchar la voz de Dios. Necesitamos entrenar nuestro oído para escuchar la voz de Dios. Como hemos comenzado todo la explicación de cómo
escuchar la voz de Dios a través de un idioma nuevo, de entender un idioma nuevo, lo primero que veíamos era que la Biblia era el vocabulario básico, las palabras que teníamos que hablar. Ahora vamos a ver cuándo es que nosotros usamos ese vocabulario básico. El tiempo de silencio y el tiempo de oración es cuando nosotros usamos nuestro idioma, es decir, cuando nosotros usamos ese vocabulario básico para comunicarnos con Dios, para enviarles nuestra oración, pero también para recibir su voz. Tenemos que practicar constantemente, enamorarnos constantemente de ese tiempo de oración con Dios, de pasar tiempo con Dios, de esperar a que el Espíritu de Dios nos hable a nosotros para que nuestra vida sea transformada. Vamos a tocar un par de pasajes más de la Biblia para ver cuando Dios se revela, cuando el Espíritu Santo habla en la oración de siervos de Dios en la Biblia. El libro de los Hechos. Y todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Ellos estaban juntos, unánimes y en oración. Este capítulo número 2, que hemos hablado acerca de la oración y el silencio, la quietud. Dios tiene deseo de hablar con nosotros. Dios anhela nuestro espacio cuando tenemos nuestro espacio con Él apartado en el día. Cuando nos dedicamos 5, 6, 7, 10 minutos a decir 0 redes sociales, 0 digitalización, 0 televisión, 0 todo. Le voy a dedicar estos 5 minutos al silencio para conversar con mi Señor. Voy a dedicarle estos minuticos porque a mi amado le voy a dedicar estos 5, 10, 15 minutos, lo que usted tenga en el día para dedicárselo al Dios que le ama, al Dios que le dio la salvación, al Dios que envió a Jesús a la cruz del Calvario para derramar su sangre para que nos cubriera a usted y a mí. 5 minutos para estar con Él, para enamorarnos de Él, para permitirle que nos hable en el silencio y en la oración. Resumiendo este capítulo 2, recapitulando, el capítulo 1, tenemos la Biblia, tenemos la base bíblica, todo tiene que tener una base bíblica. La Biblia es el vocabulario básico para hablar con Dios. Ahí tenemos toda la información que necesitamos para nosotros hablar con Dios y para que Dios nos hable. Número 2, el capítulo número 2, estamos hablando de que es nuestro tiempo de practicar ese vocabulario básico. No hacemos nada conociendo mucha Biblia y dejar de practicarlo. Es decir, y dejar de conversar con Dios, de tener una palabra fresca, una palabra nueva, de dejar escuchar la voz de Dios. Tenemos que enamorarnos del tiempo a solas con Dios. Tenemos que enamorarnos del tiempo a solas con Dios. Vuelvo a repetirlo. Tenemos que enamorarnos del tiempo a solas con Dios.